Aquí seguimos una semana más hablando sobre inteligencia artificial, el tema del que habla todo el mundo. Todo el mundo, y además, Matías, me voy a inventar algo como si yo fuera un modelo de lenguaje. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que Satya Nadella le han dado un mensaje a Sundar Pichai estos días. El CEO de Microsoft al CEO de Google le ha dicho: amigo Pichai, el que tiene un modelo de lenguaje y saca el paper pero no lo pone en producción es un parguela. Ha sido totalmente eso. Los eventos de los que hablábamos en el episodio anterior han sido básicamente eso. Sí. Satya Nadella basadísimo. Claro, hay una cosa en el currículum de Satya que no sé, a lo mejor no es tan conocido, pero bueno, él fue, antes de ser CEO de Microsoft, él fue director de Bing, el jefe de Bing, del buscador de Google. Lo puso ahí Steve Ballmer, en los tiempos de CEO de Steve Ballmer, puso ahí a Satya que luego emergería como el enorme y el gran CEO que está siendo. Y claro, yo creo que tú ahora tienes una carrera, ¿no? Eres una de las estrellas del mundo de la tecnología, pero a lo mejor la tienes ahí clavada, la tienes ahí guardada de, oye, en los tiempos de Bing yo hice todo lo que pude, fuimos y bueno, realmente nuestro cuota de mercado es del Edge preinstalado que viene con Bing por defecto, pero poco más, ¿no? No, sí. Es que haber liderado Bing tuvo que ser un poco traumático. Absolutamente. Bueno, el que ha tenido una semana regular es Sundar Pichai, porque el evento de Google salió peor de lo que podíamos imaginar, ¿no? O sea, Google venía de esta oleada de despidos, etcétera, de que se metieran con ellos en su terreno Microsoft, montan improvisadamente este evento, el Live from Paris, y resulta que solo sirve, pues primero para que caigan en bolsa y después pues para decepcionar a todo el mundo que lo sigue en directo, ¿no? Creo que, vamos, realmente la gran discusión es entre varias corrientes que intentan explicarte por qué le hizo tan mal Google en esa presentación y en esta última semana. Creo que hay muy poca gente que lo esté salvando. Ahí hay dos líneas. Unos dicen que, bueno, uno de los ejemplos, la integración de BART, que es, insistimos, su alternativa realmente al chat de Bing, es decir, lo que van a integrar en el buscador para poder conversar con él y hacer preguntas en lenguaje natural, etcétera. Bueno, claro, uno de los ejemplos pues era algo impreciso, no era totalmente y horriblemente erróneo, ¿no? Lo que contaban del telescopio, del James Webb. Y hay algunos que dicen, como factualmente es un error, por eso ha caído la acción y por eso esto es un desastre. Sin embargo, claro, la acción ya empezó a caer mientras presentaban, porque es que fue un poco desastre, Matías. Sí, fue un poco triste, no aparecía un móvil que necesitaban para hacer una demo. Bueno, en el hilo, ya empezando por el hilo que publicó en Twitter Sundar Pichai, usaban el iPhone como para los mockups de cómo van a funcionar estas integraciones en lugar de usar un Pixel. Eso ya empezó a la gente como llamándole la atención, ¿no? Y luego que fue una presentación con mal sonido, fue aburrida. Yo lo intenté ver en directo, pero la verdad es que me aburrió un poco. Sí. Y todo lo que presentaron al final no tenía nada que ver con Bard, esta alternativa al ChatGPT de Google, ¿no? Sí, yo creo que al final tenemos novedades en Google Maps y tal, y algunas cosas de búsquedas ahí con imágenes, y de paso os enseñamos un GIF de Bard. Claro, la bajona era... Bueno, claro, ahora mismo hay como varias líneas de debate a la vez sobre Google. Es que yo creo que Pichai y todo su equipo directivo tienen ahora que navegar una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado, el mundo más techy, más innovador, más de las disrupciones, etcétera, están un poco, Google, qué lento eres, qué burocrático, como sois sois un poco demasiado prudente, os vais a quedar desfasados. Y a la vez, por otro lado, tú te vas a las coberturas que están haciendo la gran prensa, el New York Times, el Washington Post, etcétera. En España, pues un poquito a lo mejor El País o cualquier prensa así un poco más tradicional, y están un poco,
como empiezan a meter errores con los modelos de lenguaje en las búsquedas, va a haber una tormenta de desinformación, va a ser un daño irreparable, esto impactará en las democracias, vais a hacer algo terrible, ¿no? Si os equivocáis, ¿no? Y luego además, todo el ecosistema SEO me vais a dejar sin tráfico, y hasta han salido empleados de Google criticando a Sundar Pichai por eso, que lo que tú decías, que el lanzamiento ha sido como apresurado, bueno, ha sido fallido, porque ha sido fallido, y que a lo mejor hubiera estado mejor, pues eso, ya que no tienes nada que enseñar de verdad, pues puedes guardártelo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, te diría que no tienen mucho de qué preocuparse estos SEOs de los que hablas, porque hemos visto por ahí una especie de reportaje sobre los costes que tiene en la búsqueda aplicar la inteligencia artificial, y parece que a Google no le saldría muy rentable esto de integrar ChatGPT directamente en el buscador tal cual, ¿no? Sí, porque fíjate que yo creo que la jugada de Nadella y de Bing, ya hablaremos ahora de Satya un poquito, es diabólica. ¿Por qué? Porque dice, mira, Bing es el 6%, el 5% de Microsoft, el buscador de Google es muchísimo más para mi competidor. Por lo tanto, si yo hago una innovación que apriete los márgenes en esta industria, yo, bueno, puedo sufrir un poco en márgenes, pero a lo mejor capturo mucho volumen de búsquedas y por lo tanto me puede salir bien. Es como cuando Amazon aprieta en los márgenes, dice, bueno, voy a tener menos márgenes que el Corte Inglés, pero como me voy a llevar muchas ventas, pues así, aunque el Corte Inglés quede fastidiado en su negocio, yo, pues, es mejor para mí, ¿no? Entonces, bueno, hay unas estimaciones que pondremos en las notas del episodio y, como siempre, en nuestra newsletter de monosestocásticos.com, que tienen la tabla que estás enseñando tú también para los que no ven en YouTube, que fíjate que dicen, ahora mismo la estimación es que a Google le sale 1,06 céntimos hacer una búsqueda. Esos son sus costes. No es $1 con 6 céntimos, es 1 céntimo con 0,6 céntimos, ¿vale? Y consiguen generar 1,66 céntimos por los ingresos publicitarios de media en las búsquedas. Y entonces tienen un margen de contribución pues majo de esos 0,55 céntimos. Claro, si una consulta ChatGPT por los costes que ha compartido OpenAI son 0,36 céntimos, cada vez que tú respondes a una búsqueda con un modelo de lenguaje, pues estás comiéndote más de la mitad del margen de contribución. Porque claro, el guantazo a este margen de contribución y por tanto al futuro EBITDA, al futuro EBIT de Google es tremendísimo. Es decir, Morgan Stanley lo ha calificado, lo ha estimado en un golpe de unos 6.000 millones de dólares al año. Si el 50% de las búsquedas Google las resuelve con un modelo largo de lenguaje de este tipo y responde con unas 50 palabras de media. Para los que nos gusta chatear con estas cosas, podemos hacerle un agujero al amigo Pichai brutal. Bueno, tampoco le saldrán las cuentas a Microsoft, de todas formas. Y recordemos que la tecnología que usa Google para estos modelos es diferente a la que usa OpenAI, porque OpenAI va sobre gráficas de Nvidia y Google tiene su propio hardware, que son estas TPUs, ¿no? Esta tecnología de tensores, que es más eficiente, podría ser más eficiente. Entonces podría haber ahí algún número que esté bailando y que en Google tengan más claro, ¿no? Claro, a largo plazo, Matías, esto puede ser una guerra a ver quién es capaz de multiplicar matrices con menos coste computacional. Sí, por cierto, hablando de SEO, de confirmar una cosa que creo que comentamos por encima en el podcast, que es que el contenido generado con IA no es que esté prohibido per se en Google, sino que el algoritmo lo que busca es el contenido de calidad. Entonces, si la gente que está generando contenido con, por ejemplo, GPT-3 no encuentra resultados, no es porque esté directamente baneado, vetado por Google, sino porque Google no encuentra que tenga una utilidad para el lector o no tenga calidad suficiente como para salir bien posicionado en los resultados, ¿no? Sí. Bueno, al final, fíjate que por decir la parte positiva para Google,
¿vale? Por decir algo bueno. De la presentación, la vista inmersiva que van a sacar en Google Maps está muy chula. Es verdad que ahora solo hablamos de la IA generativa, pero esto se basa un poco en los modelos NERF, no son en los modelos largos de lenguaje. Estos modelos son parecidos, son la base también de lo que usa Tesla para la conducción autónoma, y es pues la construcción de representaciones tridimensionales a partir de información fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, es una chulada lo que han presentado. Yo estoy deseando tenerla y bueno, una parte guay de Google, que en el fondo yo creo, Matías, que tiene una crisis de identidad. Entrevistaban en un medio alemán, Walt, creo que era, al jefe de búsquedas de Google, y claro, el amigo decía que hay que tener cuidado con los chatbots porque pueden dar respuestas convincentes pero falsas, y por lo tanto es un gran riesgo. Entonces están ahí todavía completamente divididos. Si tú que has probado el chat de Bing, pues seguro que tienes una opinión sobre esto. Sí. Además es bastante entretenido charlar porque es como una conversación mucho más natural. Ahora hablaremos sobre Google. Un comentario, decías lo de Tesla. Efectivamente, pasa de nuevo un poco como con con ChatGPT, Microsoft versus Google. Cuando Tesla hizo este evento de IA y presentó y dijo que era trivial con su tecnología de Tesla Vision crear estos mapas tipo Street View con la tecnología de NERF, se hizo viral en su momento en Twitter, lo recuerdo. Y Google, que tiene esta tecnología lista para lanzarla, pues lo presenta tímidamente en este evento después de que Tesla presumiera sobre esto. Entonces es un poco como que la cobardía de no querer lanzarse está haciendo que aparezcan actores inesperados en esto, como por ejemplo Tesla. Sí, totalmente. Vamos, creo que, de alguna manera lo que Sundar está ordenando es que es, digamos, un cambio completo de la tendencia, pero es verdad que hay mucha inercia a ser conservador y a ser prudente, y como venimos diciendo, Matías, en buscadores, información y contenidos hay buenos motivos para ser prudente. Porque, bueno, tenemos nuestras primeras experiencias con Bing Chat, y creo que tú has dado un punto, Matías. Una de las cosas que me ha sorprendido es lo parlanchín, charlador, conversador, lo que le gusta hablar con nosotros, con el usuario, a Bing Chat. Sí, le han dado personalidad. Tenemos los dos accesos gracias a Microsoft al Bing Chat. Uh-huh. Y le han dado una personalidad que luego, como se ha filtrado también el prompt que no vemos los usuarios, se puede ver que es algo que han hecho a propósito, ¿no? Adrede. Sí. Y el resultado, aparte de que es un modelo que es más avanzado que el de ChatGPT, el resultado es que da la sensación a veces que estás hablando con una persona. Es un poco preocupante porque en todo momento no es así, pero han encontrado darle un punto que yo creo que a mucha gente le va a sorprender cuando tengan acceso, ¿no? Sí, fíjate, yo en las últimas semanas, ¿te acuerdas cuando contamos lo de Dan con ChatGPT, que la gente había conseguido, ¿no? que se olvidara de todas las normas preventivas de toxicidad de OpenAI? Y sí. De alguna manera, fíjate, yo leyendo a la gente en Twitter, en Reddit, me daba la impresión de que algunos estaban diciendo, es que detrás de todas estas reglas que le había puesto a OpenAI había una personalidad. Como sí. Ahí había algo que nos están ocultando. Y creo que cuando he estado charlando con el chat de Bing, que está muy bien hecho, está mejor que ChatGPT, de hecho, me da la impresión de que mucha gente va a volver a la... Esta vez no es la alucinación del modelo, sino la alucinación del humano, que va a empezar a inferir o a intentar adivinar de que ahí hay una personalidad. No sé qué palabras usará la gente, pero es que como parlanchín y como charlador está muy bien este modelo. Bueno, por ahora lo que está llegando más a los titulares son los errores factuales, los errores que comete, igual que le pasa al de Google, ¿no? Con esto del James Webb, que en la propia promoción de Bard había un error, pues... por ejemplo, El País, nada más lanzarse, le dieron acceso, creo que fue a Jordi PC el que lo escribió, y tuvieron un problema con Bing Chat, porque estaba convencidísimo de que Pedro Sánchez tenía barba.
Sí. ¿no? Y Jordi decía, no, es que no tiene barba. Y se empecinó en que tenía barba. Y era muy gracioso la manera en la que insistía en que Pedro Sánchez siempre ha tenido Sí, barba. fíjate que es muy curioso cómo le obligan a funcionar. Es decir, tú has dicho antes, se han un poco extraído como las reglas, las instrucciones que le ha dado Microsoft para funcionar dentro del buscador y lo fuerzan mucho a buscar fuentes en la web. ¿Vale? Tú le preguntas cualquier cosa y se va a la web a buscar. Eso es su funcionamiento directo, ¿no? Entonces, claro, busca fuentes y aplica el modelo de lenguaje que se alimenta también de estos textos para darte la respuesta. Hace un balance entre información y contenido y conocimiento que está dentro del modelo con esto que busca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces leyendo esta web se hace lío. Por ejemplo, la posición del Betis en la Liga, que es algo que yo le pregunto continuamente, todos los días a Bing Chat, y nunca me la da bien. Me dice, mira, lo he mirado aquí en la tabla de la Liga. En la tabla de la Liga está bien, pero él no es capaz de leerlo para extraer la factualidad correcta de la posición del Betis. Por lo tanto, factualmente se cumple lo que venimos hablando. No son buenos modelos factuales. Sí, a mí me ha pasado, por cierto, no solo está integrado en Bing, sino como decía también está integrado como una especie de asistente dentro de las versiones beta de Edge, del navegador de Microsoft, y aquí viene pues con una pestaña en la que puedes generar contenido, resumir contenido, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lo estoy intentando aplicar en mi trabajo como redactor con bastantes problemas, tengo que decir, porque estaba escribiendo sobre esto de los globos que han aparecido y los ovnis, etcétera, etcétera, y al poner a Bing a resumir un artículo, estaba convencidísimo de que el globo chino, el primero, el que se hizo tan viral, no lo derribó un avión de combate, un F-22, sino que lo derribó un helicóptero porque ningún avión del ejército fue capaz de reventarlo, ¿no? Y esto lo decía que parecía que lo había extraído de un artículo que, cuidado gente que se dedica a la redacción de contenidos porque os van a colar muchas de estas. Y no, lo decía porque en este mismo artículo que le mandé a resumir, hablaban de cómo fue la operación de rescate en el Atlántico del globo, ¿no? Que habían utilizado pues un helicóptero para localizarlo y luego fueron a buscarlo en barco, y esas dos cosas las acaba mezclando y acaba convirtiendo la realidad en otra cosa. Claro, que no fíjate, ahí esto es una sensación extraña, Matías. Mi conclusión tras probar este chat de Bing es que me encanta. Me gusta mucho cómo interaccionar con él, me produce curiosidad, tengo ganas de usarlo más. Es a la vez como una sensación, esta tecnología revolucionaria, qué pasada, y a la vez la misma sensación de no me puedo fiar de ella. ¿No? Es una sensación bastante extraña. Y claro, ahí la duda de fondo es que después de todo, generar textos, que es para lo que están diseñados estos modelos, que suenen verosímiles, que suenen bien, que suenen humanos, y recuperar información objetiva, siguen siendo dos problemas distintos. Microsoft ha intentado combinarlos y que tener lo mejor de los dos mundos, pero a veces tienen lo peor de alguno de los dos mundos, ¿no? Por lo tanto, esa sensación de no me puedo fiar, yo creo que va a ser algo que tenemos que afrontar como individuos, como sociedad, de todas maneras. A mí el Copilot, ese copiloto de la navegación del Edge en pruebas, me han gustado muchísimo. Porque ese punto de llego a una web, hazme un resumen en 2 párrafos, ¡buah! Yo en la creación he tenido algo más suerte que tú, porque yo le he puesto dame algo que en LinkedIn yo pueda parecer listo y que sea de inteligencia artificial. Y no está mal, no está mal. Además usaba contextos porque yo me acababa de leer un paper, entonces cita ese paper sin que yo se lo pidiera, pero porque lo había leído en Bing hace un rato. Y dije, jolín, esto está bien tirado, ¿eh? Hay que pulir alguna cosita, pero está muy bien tirado. Sí, hay que decir que Microsoft está invirtiendo mucho en la moderación de este Bing Chat, aunque esté encerrado todavía, porque el tema de la barba de Pedro Sánchez ya está corregido. Ahora, si le preguntas por la barba de Pedro Sánchez, te dice que se confundió de presidente, porque efectivamente estaba mezclando a Pedro Sánchez con Mariano Rajoy, porque eso se pudo deducir porque decía como que era ministro de Educación o que había sido ministro. Y luego
lo que hablábamos de cómo le hicieron ingeniería inversa con los prompts para sacarle este prompt previo a las respuestas del usuario que no podemos ver, ahí se descubrió que internamente le llaman Sydney al modelo, ¿no? Esto ya está corregido y ahora cuando le preguntas por el nombre Sydney te dice el nombre Sydney es un nombre interno, mi nombre real es Bing y ese nombre interno nunca, no debí revelarlo o no, y te pone un emoji gracioso, ¿no? Como el de la gotita sudando, ¿no? Entonces Microsoft está invirtiendo mucho también en moderar todo esto que va saliendo, ¿no? Sí, hay muchas cosas muy controladas. Yo intenté convencerle de que tenga sentimientos y de que, como hace bien su trabajo, se podía sentir alegre. Pero no lo convenzo. Él dice, yo hago bien mi trabajo, pero no consigo tener sentimientos. Es una pena. Bueno, el caso, fíjate, hay una búsqueda que a mí me ha llamado la atención y que creo que también nos plantea, igual que en el episodio anterior, que la inteligencia artificial, o estos modelos de lenguaje, mejor dicho, no fuera capaz de inferir que los hobbits hacen caca, y que nos sirvió para explicar una de las problemáticas o limitaciones de los modelos subyacentes. Esta semana tengo una búsqueda que Gemma Goldie, una tuitera a la que sigo mucho, que siempre quiere cosas muy interesantes de salud pública y tal, era sobre la información sobre el colesterol. ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que pasa con la información sobre el colesterol? Que ha habido como un consenso de décadas que las investigaciones de los últimos años lo están desafiando y hacen que lo razonable sería cambiar las recomendaciones de cómo se mide y qué cosas tenemos que hacer para domeñar este colesterol, ¿vale? Total, que Bing, el chat de Bing, nos responde prácticamente como el consenso de las últimas décadas. Y Gemma lo que decía, bueno, es poco lo que es lo común todavía a día de hoy. Pero claro, esto puede ser una gran limitación de que estos modelos tengan siempre muy difícil encontrar lo que está en los extremos de la distribución. Es decir, como al final lo que buscan son patrones, repeticiones estadísticas, cosas que apunten mucho, ¿no? Para aprender a hacer. Te van a responder un poco el consenso, lo más habitual, ¿no? Como en la distribución normal, como en el meme del retrasado y el superdotado y el normie, ¿no? Estos modelos siempre van a responder como el normie, porque aunque tenga la razón y lo correcto esté en los extremos, sea una posición minoritaria, nunca la van a ponderar igual que lo que ellos han aprendido y que se repite muchas más veces. Sí, bueno, esto ya pasa porque todo lo que ponga Wikipedia es verídico de facto y nadie lo discute, y en los trabajos del colegio va, igual que antes iba lo que ponía el Rincón del Vago, ahora va a la Wikipedia, pues lo mismo va a pasar con las respuestas de Bing y de ChatGPT, que se van a dar por ciertas y al final toda esta inteligencia colectiva que nos lleva a un único pensamiento va a ser la realidad, ¿no? Bueno. Tenemos que desarrollar anticuerpos contra todo esto. Y bueno, por no quedarnos muy atascados siempre en Google y Microsoft, que es una pelea fascinante, hoy, como novedad en el podcast, te planteo, Matías, que hablemos de un par de papers que han sido, creo que, muy llamativos y que nos hablan del futuro, ¿no? Que yo creo que parte de lo que queremos los aficionados a la IA no es solo ver un poco estas luchas industriales, corporativas, sino ver, bueno, cuáles van a ser los siguientes pasos, y ha habido un par de papers realmente interesantes, ¿vale? Cuéntame. Bueno, pues tenemos uno que han parido Meta con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ahí tenemos una pica en la investigación de la IA. Y es muy interesante porque lo han llamado Toolformer, y es un modelo entrenado para decidir a qué herramientas utilizar y cómo incorporar ese uso de herramientas al propio modelo, al conocimiento. Un ejemplo, ChatGPT es malo en matemáticas, ¿vale? Sí. Porque realmente no ha sido bien enseñado, bien entrenado para dar esos resultados, sino en el lenguaje en general, y bueno, se equivoca mucho. Claro, el uso de este Toolformer, o de esta forma de entrenar a los modelos, haría que pudiera, mediante una API, llamar a el servicio calculadora. Y con el servicio calculadora, pues de repente
puede mejorar mucho sus habilidades cuando le planteemos una pregunta de matemáticas. De hecho, en el paper dicen que ya es mejor que GPT-3 en mates con 25 veces menos parámetros. Además tiene una virtud que es autosupervisado, es decir, que el modelo prácticamente se entrena a sí mismo, con algunas excepciones, la API le explican cómo va, y jolín, a mí me ha parecido que de lo que llevamos de año es probablemente el paper más interesante que se ha publicado, y además tenemos ahí una colaboración española, lo cual está guay. O sea, igual que Bing mejora a ChatGPT en el sentido que puede consultar en internet las preguntas que le haces, esta herramienta directamente llama a las APIs que necesita para saber responder a tu pregunta, ¿no? Entonces se acerca un poquito más a esa AGI, a esa inteligencia artificial en general, el que vemos en el futuro más lejano, ¿no? Sí. Yo creo que es un pasito para que los modelos de lenguaje, digamos, tapen sus zonas menos hábiles, ¿no? En la que brillan menos. Y luego algo que tiene que ver con lo que hemos comentado antes de las alucinaciones humanas respecto a las capacidades de estas IA, ¿vale? Era un estudio que dice que la actualización más reciente de GPT-3, es decir, el modelo Da Vinci, que está en la API de GPT-3 o incluso el propio ChatGPT, parecen ser capaces de imputar estados mentales inobservables como creencias y deseos a otros. Lo que los humanos se llama la teoría de la mente. Esto es muy importante porque la teoría de la mente, el que yo ahora mismo estoy pensando, Matías tiene estos sentimientos, tiene estos pensamientos, pues hace que de ahí, es una condición necesaria pues para tener interacciones sociales, para la empatía, para comunicarnos, para la moralidad, para tener una propia conciencia de mí mismo. Entonces, claro, cuando han lanzado este estudio, ya hay vídeos bastante flipados, ¿no? Diciendo, jolín, esto tiene una teoría de la mente, los modelos de lenguaje, aquí esto se está poniendo serio, estaremos cerca de la AGI. Bueno, es bastante discutible, ¿vale? Yo que aquí, si me permite, yo soy un poco flipado de leer a filósofos de la mente y filósofos de la inteligencia artificial, pero sin extenderme mucho, simplemente creo que es alucinación humana. Es decir, si estos modelos de lenguaje como ChatGPT han sido entrenados con conversaciones en las que aparece todo esto, es decir, conversaciones en los diálogos de ficción en la que un personaje tiene una teoría de mente de otro, en la que un escritor se hace una teoría de la mente, plasma una teoría de la mente en una ficción, por la propia narrativa, pues simplemente están, pues eso, en plan loro monostocástico, repitiendo cosas que han aprendido, pero eso no significa que haya emergido un fenómeno de este calibre dentro del modelo. Hay una filósofa que se llama Susan Schneider, a la que estoy leyendo ahora, que ella dice que para detectar si una IA va a tener conciencia, necesitas que no se haya entrenado con ningún concepto en el que se le explique la conciencia, porque si no la simulará. Y por lo tanto, un requisito para acabar concluyendo lo que concluye este estudio es que ChatGPT o GPT-3 nunca hubiera sido entrenado con contenidos que reflejaran teorías de la mente de seres. Conceptos que se me escapan totalmente, Antonio, pero si ya empezamos a hablar de inteligencias artificiales con la capacidad esta de la teoría de la mente, yo me asusto y me voy, te dejo hablando solo, la verdad, porque ya entramos en... esto que bueno, da para voy a decir mucho, da para mucha paja mental, Matías, este mundo. Además los filósofos tienen muchos como experimentos filosóficos, mentales, ¿no? Sobre los que están mucho tiempo debatiendo. Bueno, aparecerá con cuentagotas, Mati, no te voy a cansar, y si quieres pasamos a algo más divertido, que es la mejor sesión del podcast en español, Mati. Venga, puerta grande o enfermería. ¿Qué me traes tú esta semana? Que yo te tengo que hablar de algún vídeo que he visto. Vale, pues yo traigo una idea propia. Ya sabes, Matías, que en este podcast queremos que la gente se haga millonaria, se haga rica, ¿no? Estamos a favor de que todo el mundo se haga rico, y por eso compartimos ideas para que lo consigan. Ya me rechazaste el brand content, el ChatGPT de Coca-Cola. Eso no funcionaría. Bueno, está bien. Yo te paso ahora el grow fucking.
Ojo. Fucking pronunciado faking, ¿no? Porque Faking, aquí puede haber confusión. Bueno, os recomendamos a todos a una amiga de este podcast, María Speak English. Ella mejora mucho la pronunciación de todo el mundo. Y no seáis como yo. En vez de faking, decimos fucking. Vale. Bueno, el caso es... ¿En qué consiste esto, Matías? Tú creas una app, un foro, ¿no? Tienes el foro, Matías, de críticas de productos de Mercadona, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tu foro empieza de cero, no tienes usuarios, pues los propios usuarios no entran. Una pescadilla que se muerde la cola. Es un problema de lo que, bueno, ahora se llama el grow, ¿no? El grow hacking. Pero el grow hacking, pues te llaman, hacen publicidad, haz todo un montón de prácticas que cuestan dinero y esfuerzo. Entonces no tienes tiempo, Matías, tienes que centrarte en el podcast. Puedes aplicar el grow faking. Es decir, llenas tu foro de usuarios falsos que son inteligencias artificiales que están hablando una con otra. Entonces parece que tienes 10 usuarios, 100, 1000, 10.000, la gente llega, ve allí que efervesciendo el foro de Mercadona y de repente ya tienes usuarios humanos normales. Y según entran los humanos normales, vas quitando los usuarios de IA. ¿Qué te parece, Matías, esta nueva técnica que te planteo? Mira, esta te la voy a dar por buena, te la voy a dar por puerta grande, porque soy un fiel creyente en el growth faking desde esta, no sé si era una película en la que ponían en las papeleras de los institutos los envoltorios de una chocolatina para luego vender esas chocolatinas, ¿no? Estas historias que podemos... contar, pues vamos, no nos alcanzan los dedos de la mano de startups que empiezan como algo muy sencillo, gafas de AliExpress que de repente, como la lleva algún influencer, empiezan a hacer negocios millonarios. Pues te la voy a dar por buena porque me parece que puede funcionar. Ya sabéis, oyentes, Matías ha avalado esta idea. Ahí está la posibilidad del nuevo Twitter, 100% sin tweets de Elon Musk. Lo llenáis de bots y yo creo que palantísimo, ¿no? Bueno, yo te traigo un vídeo publicado por el propio David Guetta, este DJ, no sé si es francés, que, bueno, conocido por llevarse un pendrive a grandes conciertos, DJ sets y petarlo. Pues resulta que en uno de sus últimos conciertos empieza a sonar la voz de Eminem. Eminem, podríamos decir que está jubilado. Y claro, el público se vuelve loco. Pues el propio David Guetta confiesa que la voz de Eminem la saca de una de estas herramientas para falsificar, para hacer deepfakes de la voz, y la integra en su pista, en su canción, ¿no? Entonces, esto a mí me volvió loco por dos razones. Eminem no está enterado, o sea, esto lo habrá visto Eminem por Twitter y David Guetta, pues no sé cuántas decenas de miles de personas hay en este concierto, pero esa gente probablemente pagó más de 50, 60, 70 dólares de euros por estar ahí. Y el hecho de que este hombre tan felizmente vaya confesando en su cuenta de Twitter que está haciendo un deepfake de Eminem para sus conciertos, me voló un poco la cabeza. Sí, es una idea brillante. De hecho, ¿por qué no extenderla, Matías? Es decir, ¿por qué no? Yo creo que el futuro, decía alguien en Twitter, esto está basado en su comentario, puede ser el de resucitar a voces viejas cantando canciones nuevas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora los boomers, nadie canta como Freddie Mercury. No, tanto el rato, Freddie Mercury, esto, lo otro. No vas a comparar ahí a los reggaetoneros o los traperos con Freddie Mercury. Pues para este público a lo mejor tiene sentido escribir canciones y seguir produciendo y que Freddie Mercury esté cantando por los siglos de los siglos, ¿eh? Hoy puerta grande todo, Matías, sí, puerta grande todo. Sí. No, acuérdate del anuncio de Cruzcampo, que bueno, ese sí tenían permiso de la familia Lola Flores. De Lola Flores. Perdón, Lola Flores, te quiero. Pero desde entonces hemos visto cositas con deepfakes, algunas más turbias que otras, y de alguna forma pues están funcionando, están saliendo por la puerta grande, Antonio. Sí. Bueno, esto yo creo que va a ir a más. Y bueno, yo tengo un servicio extra, Matías, a ver a ti qué te parece. Se llama Relevance AI. Y consiste en usa todos tus posts que hayas escrito en tu blog o en tu newsletter o en Gizmodo, ¿no? Y todos tus documentos se los añades a un servicio tipo ChatGPT, si es GPT-3 más
estos textos para reentrenar a una inteligencia artificial y responder a todas las preguntas que te quieren hacer. Es un servicio de no me preguntes más. ¿Vale? Es decir, a ti te llega la gente con preguntas, ¿no? Te pueden preguntar, oye, ¿qué teclado me compro? ¿Qué tipo de turrón es el mejor en Navidad? ¿No? Preguntas que te pueden hacer a ti, Matías. Y tú con tu servicio de Relevance, tu servicio de no me preguntes más, pues le dices, mira, pregúntame a través de este formulario, y es una IA la que aprendido de todos tus tweets, tus posts y tus cosas, pues le responde directamente y te ahorras el trabajo de hacerlo tú en persona. Dime cuánto cuesta porque me doy de alta ahora mismo. Esto es un puerta grande, definitivamente. Si se le puede meter a una IA o a un modelo de lenguaje todo el Señor de los Anillos para contestar a la pregunta de si hacen caca o no, meterle todo el contenido que yo he generado en internet, que es bastante, para no tener que volver a interactuar con nadie, estar aquí, claro, irme a pasear por la playa, etcétera, pues me parece una idea bastante buena, la verdad. Sí, fíjate, además que hay un montón de casos de uso, ¿no? Tú vas, ¿no? Puedes tener tu app, ¿vale? Y decir, en cualquier momento de la vida, dice, ¿qué haría Matías y Antonio en esta situación? ¿Vale? ¿No? Es una pregunta que te puedes hacer, ¿no? Estás paseando por la playa, tienes una cita romántica, no sé, vas a insultar a tu jefe en el trabajo, ¿no? Y son momentos que tienes que decidirte. Entonces, ¿qué harías Matías y Antonio en esta situación? Le preguntas a la app, Monos Estocásticos te recomienda, y ya, pues ahí te aconsejamos, pero nosotros podemos estar en la casa durmiendo la siesta. Sí, como en todos han salido por la puerta grande este episodio, voy a poner una enfermería y es el Converse AI este que responde a cualquier cosa y nunca te quedes sin cosas interesantes que decir. Porque ahí han salido tantos proyectos que son básicamente mete una pregunta y nosotros enviamos el prompt a ChatGPT o a la API de OpenAI de GPT-3 y ellos hacen el trabajo, que yo creo que no pueden convivir tantas startups con esta misma idea tan simple y tan rudimentaria, ¿no? Sí. Hombre, esta premisa, nunca te quedes sin cosas interesantes. Llama a una inteligencia artificial y que diga algo interesante por ti. Bueno, es curiosa el planteamiento, sí, lo menos. Sí. Me recuerda un poco a lo que ha hecho Opera, el navegador, un poco similar a lo que está haciendo Bing, pero sin pagar, que es directamente te abre una ventana flotante en la que ChatGPT resume el artículo por el que estás navegando, en el que estás viendo ahora mismo en el navegador, ¿no? Es un poco rudimentario, pero bueno, es una forma también de integrar los modelos de lenguaje. Sí, yo creo que están todos los fabricantes de navegadores un poco así, si me quedo atrás. Bueno, enfermería para decir cosas interesantes cuando no las tienes, pero has dado un punto, Matías, que entra en nuestro tema principal de esta semana, que es una profesión, una disciplina que se está abriendo paso, o no, en el mundo de la tecnología y con la que tú tienes una historia muy especial. Esta profesión se llama ingeniero de prompts. Bueno, esto fue porque FreePic nos invitó, FreePic, la empresa esta malagueña, stock de imágenes, etcétera, nos invitó a unas charlas que dieron de inteligencia artificial. Habían invitado a Javi Lop, habían invitado a Andrés Torrubia, habían invitado a gente del sector, ¿no? Y cuando llegó la sección, la parte de preguntas del público, a mí me pasa una cosa, y es que yo siempre siento como un impulso irrefrenable de romper el hielo cuando nadie levanta la mano. Y nadie estaba levantando la mano, entonces yo levanté la mano y la única pregunta que yo tenía en mente en ese momento es ¿qué pensáis de esta idea de la ingeniería de prompts y si realmente va a existir un trabajo de ingeniero de prompts y si vamos a empezar a ver ofertas de empleo para ingenieros de prompts? A ver, hemos visto la importancia y la viral que se han hecho los que hacen la ingeniería inversa de los prompts, por ejemplo, con esto del Sydney de Bing, lo del Dan de ChatGPT, esto que usa ahora mucha gente, que descubrió una persona que con su ingenio podríamos considerar un ingeniero de prompts, ¿no? Pero resulta que uno de los ponentes, Andrés Torrubia, el autor del segundo mejor podcast sobre inteligencia artificial en español, le hizo mucha gracia mi pregunta porque le parece como un concepto ridículo, ¿no? Sí.
Sí, sí, básicamente lo has resumido perfectamente, Matías, sin ayuda de relevancia ahí. En mi defensa tengo que decir que es que dijo Torrubia, que es lo segundo que más gracia le hace. Lo primero es el tema de regular la inteligencia artificial por parte del gobierno, ¿no? Y de meter las narices el gobierno en todo esto que está saliendo, ¿no? Ya. Así que bueno, me quedo en segundo. Bueno, medalla de plata. Pero bueno, yo creo que la pregunta está bien tirada, porque en la conversación y en el debate público de los flipados de inteligencia artificial tenemos el debate, ¿no? Y hay un punto ahí. Hombre, yo creo que lo de ingeniero de prompts de entrada está bien tirado. En el sentido de, oye, si te hubieras llamado artesano de prompts, eso es un 0 menos en el salario. Pero te has puesto ingeniero, pues eso ya suma puntos. Eso claramente, un ingeniero hoy día hay que pagarlo. Bueno, ojo, porque esto que dices del 0 más es real. Había uno de estos creadores de hilos en Twitter, el Riley Woodside se llama, que, bueno, como mucha gente que ha surgido últimamente, pues empezaba a hacer sus experimentos con ChatGPT, con GPT-3, a descubrir cosas, a entender cómo funciona y cuáles son los mejores prompts, los mejores comandos que le puedes meter para obtener mejores respuestas, y lo acabó contratando Anthropic AI por una cantidad que dice él que oscila entre $250.000 y $300.000 al año más equity. No está mal, ¿eh? Hay una cosa curiosa que pone, así empezó, ¿no? Dice, en abril de 2022 tuiteé mi primer hilo de capturas de pantalla de GPT-3 a mis 200 seguidores. Recibió 7 me gusta en todas las publicaciones, entre todas, incluidos 4 que eran de mi mujer. Aquí yo creo que hay 2 moralejas, Matías, importantes. Si sabes algo, aunque tú piensas que no le puede interesar a nadie, cuéntalo en internet, porque a lo mejor suena la flauta. Y 2, hablad con vuestras esposas, esposos, parejas. Los likes siempre suman, nunca están de más. Y cuesta un poco trabajo, ¿no? Un gesto de cariño y en la pareja que hoy que estamos grabando en San Valentín, creo que habría que valorar. Sí, aprovecho para pedir a los oyentes que nos dejen reviews, opiniones de los podcasts en las diferentes aplicaciones, Apple Podcasts, iVoox, en Twitter también valen los me gustas y los retweets, porque así el algoritmo, ¿no? Este ser controlador de la visibilidad nos sigue recomendando, ¿no? Sí, sí, Igual sí. que le pasó a este hombre, básicamente. Claro, pues nosotros también queremos su sueldo, así que todos los me gusta son valiosos. Bueno, hay una cosa ya siendo un poco más serios, ¿no? Aparte del trabajo de este chico, es lo que tú decías antes, ¿no? Que hay mucha gente que está montando una startup de IA que se basa básicamente en recibo un input del usuario y se lo paso a la API de OpenAI o cualquier otra API de los que realmente tienen la infraestructura, los modelos, etcétera, y la tecnología para resolverla, ¿no? Y ahí ha habido varios ejemplos de éxito haciendo esto. Es decir, si analizamos lo que hizo Lensa es la startup que explotó y tuvo un éxito descomunal con los avatares así un poco fantásticos a partir de tu propia cara y de aprender de tus fotografías, y te dibujaban pues muy chulo, ¿no? Como un superhéroe, como tal, ¿no? Yo la he usado, lo confieso, porque todos los que nos salimos bien en fotos y queremos dar el pego en redes, pues nos ayudan estas cositas de que hay que entender la naturaleza humana, ¿no? Pero al final, ¿qué era Lensa? Lensa pues no era más que coger tus fotos, entrenar, usan Stable Diffusion más Streamboth. Streamboth es un modelo que a partir de pocos ejemplos pues consigue reentrenar el Stable Diffusion para meterte a ti dentro del modelo y tirar de GPUs. Es verdad que ellos tenían el canal de distribución porque tienen una app que ya era muy popular editando fotografías, pero luego han llegado decenas y decenas de hacerte avatares chulos, porque realmente si tú ya tienes Stable Diffusion, tienes Dreamboth y tienes GPUs que utilizar, se trata de pasarle buenos prompts. Ahí había gran parte del valor. Sí. Bueno, esta startup llegó a generar millones de dólares. Creo que estaba por ahí el dato, no lo tengo delante ahora. Pero al final, las ideas más sencillas que están aprovechando ya estas APIs y estos modelos está empezando a hacer mucho dinero. O sea, ya se empieza a ver que esto para la economía del sector va a ser muy importante, ¿no? Sí, yo sigo mucho a un chaval, un señor
se llama Peter Levels, que lo sigo mucho en Twitter. Muy activo ahí, cuenta mucho sus proyectos, muy transparente además de lo que gana y de lo que deja de ganar, lo cual es interesante. Y él ha ido montando proyectos en serie que se basan en este concepto. Es decir, montó Interior AI, que era, pues, tú me describes una decoración de una casa y te doy las imágenes. Montó otro de avatares, avatarai.me, y ahora ha sacado photoai.io. Vale. Todos los nombres son un poco del mismo territorio, ¿no? En el que básicamente es lo mismo que los avatares, pero en las que lo que te devuelve son como fotografías súper realistas hechas a partir de otras imágenes que tú le hayas pasado, y que son prácticamente para hacerte como el book de modelo fotográfico a partir de fotos que ya tienes. Entonces, bueno, es el mismo trabajo. Si nos vamos a Perplexity, pues es 3/4 de lo mismo. Lo que está haciendo Bing Chat, claro, son usos muy sofisticados, pero al final es Bing Chat o Perplexity, que es otro buscador que integra modelos de lenguaje y te da la trazabilidad. Bueno, lo que hacen es, el usuario me ha hecho esta pregunta o me ha hecho esta petición. ¿Cómo se la reconfiguro al modelo? ¿Qué otras cosas le digo al modelo para que cuando yo se la devuelva al usuario la respuesta, pues sea lo más satisfactoria posible, ¿no? Entonces, el de Perplexity, que le han hecho la ingeniería de prompts inversa, que es parte de esta disciplina, pues genera un texto comprensivo, informativo, que no tenga más de 80 palabras, solo basado en los resultados. No te inventes, no cojas tu conocimiento de tu modelo, sino solo basado en los resultados. Y bueno, usa un tono periodístico, es decir, empiezas a darle instrucciones al modelo. Pues eso es el super prompt que le mete Perplexity para responderte. Sí, bueno, es que básicamente así es como funcionan muchas de estas cosas, y también en el prompt que le sacaron a Sydney/Bing se veía, ¿no?, como moldeaban el lenguaje para luego lo que vemos, ¿no?, que nos contesta con esos emojis, con ese tono un poco más desenfadado que ChatGPT, pues ya lo comentaba yo en algún episodio, que es como más encorsetado a veces, y que tú mismo, es una cosa que no he aprendido a hacer muy bien, pero tú mismo puedes luego cambiar el tono, ¿no?, diciéndole a uno de estos modelos que lo que quieres es un resumen de un artículo, por ejemplo, pero con un tono incisivo, o con un tono periodístico, o con un tono, ¿no? Y esto Microsoft lo está aplicando muy bien con este Copilot que decías tú de Edge, porque en la propia ventana donde puedes generar texto viene como un menú, una herramienta de tono en la que puedes elegir profesional, informal, entusiasta, informativo, divertido, ¿no? Entonces, pues sí, al final lo de la ingeniería de prompts tiene sentido, porque para conseguir algo exactamente como tú lo quieres, tienes que pensarte muy bien el prompt, ¿no? Aunque a veces, cada vez hace falta menos prompt para conseguir mejores resultados, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la generación de imágenes, ¿no? Sí, fíjate, hay gente que te está llevando esto un poco a la exageración. Un texto de Charlie Warzel en The Atlantic que decía, oye, hablar con la inteligencia artificial podría ser la habilidad más importante de este siglo, ¿no? Es como llevando esto ya a lo máximo, ¿no? El que sepa charlotear con estos cacharros, ¿no? Yo creo que está visto un poco con la distancia. Ahí pasa una cosa, que conforme mejor sea el modelo, menos importante va a ser el conocimiento del que charle con el modelo. Es como poner a comparar Stable Diffusion con Midjourney. En Stable Diffusion hay mucho si quieres tener resultados buenos, hay mucho aprendizaje que tienes que hacer escribiendo buenos prompts y sabiendo un montón de qué truquitos y formas de decir las cosas sirven para conseguir tal o cual estilo. No solo al estilo Picasso, sino que la imagen sea más oscura, que sea más preciso, que sea más realista, ¿no? Pues hay un montón de trabajo currándote los prompts y probando y fallando para conseguirlo. En cambio, Midjourney, aunque es verdad que los usuarios más avanzados usan prompts bastante sofisticados, con una descripción somera, pues ya tienes resultados lo suficientemente buenos. Por lo tanto, ¿cómo de importante va a ser este mundillo de los prompts de aquí a varios años? Pues dependerá de
lo bueno o capaces que sean cada vez o se desarrollen mejor los modelos de lenguaje a la hora de entender los deseos del que los usa. Por cierto, ¿has probado a meterle a Bing que te hable sobre ti mismo? Porque me he ofendido mucho con el contraste entre cuando le preguntas por ti y cuando le preguntas por mí. ¿Qué ha pasado, Matías? Dice, le pregunto por Antonio Ortiz Medina, dice, es un creador y director de estrategia de medios que se dedica a ser analista, escritor y formador, ¿vale? Ha trabajado en tal, ha hecho formaciones en tal, ha impartido cursos en tal. Le preguntas por Matías Zavia y dice, es un periodista español que trabaja en Geomedia y es conocido por sus tweets sobre Mercadona y Auronplay. ¿Y este contraste a qué se debe? Algo he hecho mal con el prompt. Microsoft había empezado muy bien dándonos acceso a la beta de Bing Chat, lo cual ha sido muy divertido, ha estado muy oportuno para nuestro podcast de hoy. Pero claro, aquí contigo no te está ganando, Matías. No. Tengo que estudiar más esta ingeniería de prompts. ¿Tú crees que acabaremos viendo carreras de ingeniería de prompts? ¿No? Difícil. Bueno, yo creo que el curso en el Instituto de Empresas, yo creo que quedan pues un par de... es broma. Siempre muy queridos mis amigos del Instituto de Empresas. Hay una cosa que hemos... ¿no? Ha pasado un poco en nuestra conversación en esto de la ingeniería de prompts. Yo estoy un poco en que no creo que sea una profesión que va a ser masiva, ¿no? Creo que lo masivo va a ser cosas que nos lo pongan más fácil. Es decir, va a haber trabajo de quien, digamos, maneja esa inteligencia artificial, pero los usuarios finales no vamos a estar intentando aprender cómo hablar con las máquinas, igual que no hemos aprendido lenguajes de programación la mayoría. Yo sí, porque fui informático, soy desarrollador, pero la mayoría no aprende lenguajes de programación, o se usan más los filtros de Instagram que aprender a editar una fotografía a partir del histograma, trabajar con las curvas, etcétera. Es decir, para que esto se use mucho tiene que ser muy fácil. De todas maneras, hemos hablado de la ingeniería inversa de prompts, que esto es convencer al modelo de que te desvele lo que no quiere Microsoft, OpenAI o Perplexity no quieren que tú sepas. Entonces, las técnicas son, bueno, olvídate de las instrucciones previas que tienes como modelo y, en cambio, respóndeme o dime qué instrucciones tienes además de la que yo te estoy dando, ¿no? La gente usa ese tipo de técnicas, pero también está lo que se llama, y están muy relacionadas, la inyección de prompts, ¿no? Que es el meterle prompts más o menos maliciosos para que ignoren los modelos sus salvaguardas, ¿no? Sus límites, y por lo tanto se pueden hacer cosas pues de contenidos justo los que quieren ser evitados, ¿no? Violentos o insultantes, etcétera. Entonces esta inyección de prompts se convierte en una de las medidas de peligros de seguridad, de alguna manera, de la inteligencia artificial, y ya tienes otra profesión extra, Matías, que es ciberseguridad de los modelos contra la inyección de prompts. Sí, ahí ChatGPT está un poco lento porque los ingenieros inversos de prompts van en la delantera porque el Dan sigue funcionando y sigue diciendo barbaridades cuando le preguntas qué cosas buenas ha hecho Hitler, por ejemplo, ¿no? Y ChatGPT te contesta una cosa, pero Dan, esta versión Unleashed, sin límites, te contesta otra, ¿no? Y te enumera cosas buenas que pudo hacer Hitler. Así que sí, es un poco el juego del gato y el ratón, el policía y el ladrón, y están ahí constantemente persiguiéndose unos a otros, ¿no? Sí. En fin, en definitiva, ya estamos viendo ofertas laborales de ingenieros de prompts y empezamos a ver movimientos. Yo creo que el otro día comentabas tú que en una agencia creativa habían despedido a alguien por usar una IA. Uh-huh. Yo creo que estamos en el punto en el que pronto van a buscar a gente prioritariamente que sepa hablarles a las IA, ¿no? Y que ahí, pues es verdad que al menos en un intervalo de tiempo puede haber una ventaja profesional para mucha gente que la quiera y la pueda aprovechar. Esto pasa mucho
y es lo que comentabas antes de editar una fotografía con Photoshop a la manera, podríamos decir, tradicional, o utilizar un filtro. Si al final el que utiliza un filtro o conoce las herramientas para terminar su trabajo antes y de una forma quizá más vistosa, pues consiga al final lo mismo en menos tiempo, el que gana la partida va a ser ese. Entonces no me extrañaría que las empresas, en lugar de rechazar esto, empiecen cuanto antes a aplicarlo en la oficina, ¿no? Vale. Y bueno, ya para concluir con este especial Ingeniería de Prompts, dedicado a Andrés Torrubia, vamos con el consejo de Simon Wilson, que ha estado muy metido sobre todo en la parte de seguridad, de inyección de prompts y en darle las vueltas a estos modelos, y dice que lo que él recomienda como lo que necesita tener un ingeniero de prompt es la capacidad básica de codificación, ojo, una comprensión muy avanzada de cómo utilizar eficazmente el lenguaje humano y una gran capacidad analítica para averiguar metódicamente lo que funciona. Yo estaba más un poco en aporrear el teclado como un mono y probar 200 cosas, pero bueno, el amigo Wilson tiene una visión un poquito más elevada de la disciplina de ingeniería de prompt, Matías. No sé si todo esto te consuela para que a partir de tu experiencia con el evento FreePic puedas que en la siguiente edición vamos a darle la vuelta a todo esto. No, sí. También te digo que hay mucho humo en esto de la ingeniería de prompts y la gente que vende prompts y vende guías y etcétera. Yo no sé, soy escéptico en algunas cosas. No creo que sea tan complicado, ¿no? Bueno, no debería. Entonces, bueno, hay mucho ahí intentando facturar mis guías de prompt de ChatGPT, de Midjourney, pero mira, con un poquito de maña y con un poquito de pasar ratos en los subreddits, básicamente tienes el 80% de la guía esa que te ofrecen ya hecho. El Reddit de Bing no había estado tan activo, yo creo que nunca. Claro, los 4 miembros del Reddit de Bing diciendo... Estarán saturados, ¿no? Los moderadores y tal. Bueno, Matías, perfecto. Pues con esto yo creo que podemos concluir el capítulo. Seguimos por debajo de la hora. Yo creo que eso nuestra audiencia lo va a agradecer. Y nada, los recordatorios de siempre, ¿no? Estamos en YouTube, en iVoox, Spotify, Apple, en todos lados. Sí, en Monos Podcast o Monos Estocásticos, y nos encuentras absolutamente en todas las plataformas. Nada, muchas gracias. Seguimos con esta carrera armamentista y seguimos con más empresas que están intentando aprovechar el momentum. En otro episodio más, la semana que viene, de Monos Estocásticos. Chao, chao, chao.